Mercedes Sosa abría el semáforo del día de hoy con Todo Cambia, esta hermosa canción escrita por el chileno Julio Neuhauser y que en la voz de Mercedes Sosa se expandió con fuerza por todo el mundo. Y vamos a hablar sobre algunos cambios también, cambios de estado a veces, ¿no? Como la muerte y la renuncia como nuevas posibilidades de vida. Vamos a hablar de la obra de teatro póstuma del argentino Ignacio Tamaño, en la cual el luto por su hija lleva a un padre a recostarse y dejar pasar el tiempo hasta que las plantas comienzan a cubrirlo. Esta obra se presenta en el GAM hasta el 27 de abril y tenemos la suerte de estar con su protagonista, Freddy Araya. ¿Cómo estás, Freddy? Hola, muy bien, Nico. Muy contento de estar acá. Muy fanático de la radio en general, entonces me encanta estar acá y hablar de póstuma sobre todo. Qué bien. Bueno, Freddy ahí saludaba a todas las personas de la radio, así que un auditor ahí probado de Radio Universidad de Chile, igual que ustedes, a quienes les agradecemos su sintonía. Freddy, antes de empezar a hablar, te quiero pedir ayuda en un concurso, porque vamos a regalar 4 libros y te quiero pedir que me digas del 1 al 9 2 números aleatorios. El 3. El 3... Ya, muy bien. Y el 7. Y el 7. Entonces vamos a felicitar a Suma Inti, que se acaba de ganar un libro, el número 3. Y el 7, Cristian Ramírez J. También se acaba de ganar un libro, gracias a Freddy Araya. Y mira, así es la suerte. Así que vamos a sortear los otros 2 libros. Sorteamos entonces los libros sobre Laura Roddick, los 2 primeros, y en el segundo bloque sorteamos los 2 finales. Freddy, vamos a conversar sobre Póstuma, un monólogo escrito y dirigido por el argentino Ignacio Tamaño, que trae a escena un relato íntimo sobre el modo en que vivimos y sobre nuestra especie en el planeta. Un adolescente se suicida como forma de protesta política. Su padre se recuesta en su cama y, siguiendo sus últimas instrucciones, deja pasar el tiempo. Por 2 años, su casa y su cuerpo son tomados por las plantas e insectos. ¿Cuál fue el principal desafío de interpretar este monólogo, ¿no? Que es bien particular? Sí, yo creo que ahí el desafío fue, primero trabajar con un director que yo no conocía, que fue una sorpresa muy, muy agradable, y que claro, él tenía una mirada sobre cómo abordar la actuación en esta obra, en este relato, que era muy distinto a lo que uno está acostumbrado a hacer, que es mucho más teatral, mucho más dramático, y una cosa como siempre pensando como en la proyección de lo que uno está diciendo, y el trabajo era justamente hacer todo lo contrario, como estar muy tranquilo, y desde esa tranquilidad contar esta historia y hacer una invitación al público a entrar a esta intimidad del personaje que está, como decías tú, entregado en su cama, en este caso en un sillón, y que ha dejado que las plantas, el silencio, el polvo, las madrigueras, todo se inunden la casa y también lo inunden a él, como esa entrega total y absoluta. Y ese trabajo fue como, claro, justamente, incluso como trabajar los tonos de voz mucho más tranquilos, más naturales, más reflexivos, más que esta voz como de actor y hablar así, que claro, que es otro registro que en otras cosas funciona, pero en esto. Y fue ese desafío también, y como también encontrar, es un texto que para mí es muy poético, es un texto hermoso que escribió Nacho, escribió increíble, y encontrar, porque cada palabra es una imagen, entonces ese desafío también como de encontrar esa imagen y también compartirla a través de la palabra, porque además es una obra muy instalativa, no hay una planta de movimiento que uno a veces con la expresividad del cuerpo acompaña para subrayar todo lo que está pasando, pero acá es todo muy tranquilo. Y esa tranquilidad parece muy fácil, pero también significa un trabajo de estar siempre muy presente en lo que está pasando ahí. Bueno, estamos conversando con Freddy Araya, protagonista de la obra póstuma que usted puede ver hasta el 27 de abril en el Centro Cultural Gabriela Mistral, Metro Universidad Católica, un hermoso lugar en el centro de Santiago. Y quería preguntarte sobre algo que se menciona aquí, que es como la renuncia, pero no es la renuncia a la vida, sino que es
a un estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida que, bueno, de seguro nos suena particular, ¿no? Que siempre estamos corriendo, que nos autoexigimos un montón. ¿Cómo se sitúa esto después de la pandemia? Porque la pandemia pareció como una pausa, una imposición a frenar, ¿no? Que algunos nos hicimos la ilusión que nos iba a cambiar las formas de vivir. ¿Cómo lo ves tú? Sí, me pasan hartas cosas con eso porque justamente como comentábamos un rato, el tema de la pandemia era justamente la esperanza, como que todo, dentro de todo esto, lo terrible que estaba pasando, estábamos pensando que íbamos a salir distintas, cambiados, que nos íbamos a abrazar y que íbamos a reconocer la importancia de la comunidad, de compartir, de estar el uno con el otro, de ayudarnos mutuamente. Y fue muy decepcionante la salida, salimos todos como corriendo ansiosamente a reconstruir, retomar la vida que veníamos teniendo antes, incluso con mayor frenesí, porque era como, tenemos que recuperar el tiempo perdido. Entonces, yo recuerdo que salir del periodo de encierro y todo, y era, ahora tenemos que hacer esto, y era como, wow, pero aquí conversamos durante toda la pandemia, como no tenemos que ponernos al día ahora. Y eso, la obra habla mucho de eso, no directamente, pero sí, esta renuncia es súper importante y a mí me hace mucho sentido también. Aunque es muy difícil no renunciar a un sistema, a una convención de vida que tenemos, pero yo creo que esa reflexión por lo menos es un comienzo de algo que tenemos que pensar. Creo, a mí personalmente me pasa que siento que esta obra invita a reflexionar no desde el discurso como grandilocuente y qué hacemos todas y todos, sino que qué hacemos cada uno. Entonces yo creo que es el momento de hacerlo, viendo cómo está el mundo, uno ve esta guerra económica que se está instalando ahora desde Estados Unidos, y las guerras, entonces... no sé si los discursos grandilocuentes aportan algo. Yo creo que es el momento de mirarse uno y cómo va a cambiar uno dentro de eso. Yo sé que suena súper utópico, pero hay que empezar a hacerlo, esa reflexión. Sí. Bueno, y una forma, ayer fue el Día Mundial del Arte y leí algunas externalidades positivas que tiene el arte, ¿no? Que, por ejemplo, ir a los museos nos evita el riesgo o nos reduce el riesgo de depresión, nos permite conectar con los demás, lo mismo con la pintura, con el arte. Y te quería preguntar por la importancia de darnos los espacios para ir a ver teatros, ¿no? Y obras como esta. Pensemos en gente que usualmente no va al teatro. ¿Por qué debiera probar esta vez e ir a ver Póstuma al GAM? Bueno, primero porque es una obra muy linda. Y tiene un gran actor acá, Fregaray, además. Gracias. Sí. Porque es una obra instalativa que la gente es como lo que decías tú, como el arte, concretamente, por lo menos te da la posibilidad de estar desconectado 40, 50 minutos del teléfono. Yo creo que el teléfono y las redes sociales hoy en día son un sobreestímulo, entonces estamos muy cargados con lo que vemos, nos llenamos de mucha rabia, de mucho odio y de mucha crítica. Entonces salirse de eso y estar como entregado a otra cosa, y mirar esto, escuchar este texto, es una obra muy instalativa que pueden mirar las plantas, la iluminación que hizo la Cata Devia es hermosa. Entonces es como un espacio de estar tranquilos y pensar, escuchar y reflexionar a través de esa escucha tranquila. No es una obra que propone odio, rabia o hagamos cosas, sino que está contando la historia de esta fue mi opción como personaje, esto es lo que yo decidí hacer, para mí el mundo tiene esta mirada y la quiero compartir contigo. Y se produce ese diálogo que obviamente es un diálogo un poco más pasivo porque el público escucha, pero es también esa invitación a que en esa escucha también dialoguemos y pensemos, wow, ¿qué está proponiendo esta obra, este texto? Y quisiera citar al dramaturgo, ¿no? A Ignacio Tamaño, quien dice: vivimos bajo una explotación muy fuerte en los afectos y en el trabajo y no somos tan conscientes de ello.
Hay una depresión latente que nos atraviesa en la sociedad. Entonces, en la obra hay algo de parar la máquina, hacer un abandono de tareas, la renuncia como posibilidad política frente a una actualidad donde las perspectivas de futuro parecen agotadas, dice Ignacio Tamaño. Te quería preguntar, Freddy, por las plantas. Detengámonos en las plantas que están siempre en nuestras casas, que están en, bueno, los árboles en las plazas, en los parques, pero solemos no detenernos a mirarlas, ¿no? ¿Cómo crecen? ¿Cómo interactúan? ¿De qué forma interactúan con tu personaje en este monólogo, las plantas? Claro, las plantas están instaladas como un personaje muy presente, tanto en el texto como en la visualidad. Y son estas plantas que acompañan, abrazan, protegen a este personaje que está como un poco expuesto porque se queda en su cama y 2 años ahí sin hacer nada. Entonces las plantas son la compañía y lo protegen también. Entonces yo personalmente tengo una muy buena relación con las plantas, tengo muchas plantas y creo que hay algo ahí con que las plantas encierran esta idea del tiempo, de la tranquilidad del tiempo. Yo creo que a muchas personas que yo he conocido que empiezan a comprar plantitas y a generar esta relación con las plantas, tienen esa primera ansiedad de que, oye, a la planta le salió una mancha amarilla, entonces voy a comprar tal vitamina, la voy a rociar con esto, le voy a cambiar esto, macetear la tierra. Pero también yo creo que es una oportunidad para mirarlas, observarlas, que no todo es tan instantáneo, que las plantas exigen un tiempo de, a ver, el año pasado se comportó así porque estuvo en el frío, a lo mejor este año la pongo dentro, a lo mejor este año le pongo menos agua, a lo mejor la tierra no está funcionando, son un montón de factores muy sutiles y esa relación con la sutileza y el tiempo yo creo que las plantas como nada más te lo da. Y también las plantas son muy evidentes en cómo te estás relacionando con ella, porque si tú la abandonas se secan, entonces uno también tiene una relación con un ser vivo. Y a mí personalmente también me pasa que es la oportunidad de salirnos un poco de este egocentrismo, que es como todos nosotros, el ser humano y el hombre, que se ha venido hablando siempre históricamente, pero es como reconocer otros seres vivos. Así como hay gente que le gustan los perritos o los gatitos, también están las plantas que son los seres vivos fundamentales en nuestras vidas y reconocer su vida, que también es una forma de vida que es tan o más importante que la nuestra. De hecho el texto dice, nosotros las plantas venimos de antes, nosotras las plantas permaneceremos después. Entonces hay un acto de humildad, ver también cómo nos enfrentamos a esta forma de vida, yo diría mayor, compleja, que nosotros siempre miramos a menos. Y también me pasa un poco que el texto también propone otra forma de pensar la vida después de la muerte. Es como ser parte de la vida, pero no en esta mirada tan como centrada en uno, que yo me voy a vivir una vida eterna como una imagen de mí, pero en otra dimensión, pero siendo yo mismo, o nosotros mismos, pero en otra dimensión. Entonces siempre somos como nosotros, siempre nosotros estamos ante todas las cosas. Cuando podemos también pensar que nosotros podemos decomponernos y ser nutrientes para la tierra, y esa tierra crea plantitas, las plantitas generan oxígeno, aire, bichitos, cosas que van creciendo, todo eso es mucha vida y nosotros somos parte de eso. Puede sonar un poco panteísta, pero es una propuesta también de mirar, no es una imposición, esto es así, sino que reflexionemos con respecto a eso. Bueno, está esta idea de que todo se transforma en otra cosa también, ¿no? Claro. Y vamos cambiando de estados. Una vez escuchaba en una entrevista a alguien que era como un sabio oriental que decía, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un bebé? Salir del vientre de su madre, porque es el lugar más cómodo, está perfecto, pero luego viene la vida, ¿no? Quizás pasar a otro plano puede ser lo mismo, pero no sabemos, ¿no? Es como... Es que es eso, como nos inventamos ese otro plano cuando... que puede ser para una ficción también, porque nada nos... Hay gente que escribe libros sobre el tema, pero no hay nada concreto que nos diga la vida después la vida va a ser así. Pero sí es súper concreto que nos vamos a degradar y que vamos a ser abono para las plantas. Eso sí es súper concreto y está súper es claro. Y por otro lado también me pasa un poco que justamente cuando leí el texto yo estaba leyendo el capitalismo en la era del antropoceno, del japonés, Kohei Saito, algo así. Y justamente propone el tema de bajar los niveles de producción, porque lo que estamos haciendo con la tierra es terrible.
Yo sé que es muy difícil plantearse eso, pero es como parar un poco y dejemos de producir y dejemos de consumir también. Entonces, para mí la obra llegó justo en un momento muy, muy, muy importante en mi vida, digo, como de empezar a preguntarse ciertas cosas. Bueno, una invitación también que de seguro nos va a tocar a todos y todas quienes vamos al GAM a ver esta obra póstuma, que se estrenó el 5 de abril. Te quería preguntar, Freddy, sobre el público. ¿Qué te ha dicho el público? ¿Qué le pasa a la gente cuando sale de esa sala? ¿Alguna curiosidad? ¿Te han ido a saludar al camarín, por ejemplo? Sí, bueno, el camarín no es un espacio donde puede entrar todo el mundo, porque es como un espacio íntimo donde estoy cambiando ropa y todo. Bueno. Pero sí, he recibido muchos comentarios en las redes, gente que esperaba para saludar. Yo creo que pasa, en primer lugar, que la gente se encuentra como esperan encontrar una obra un poco más tradicional de un actor contando una historia con su cuerpo y todo. No es que el cuerpo no esté presente, pero está presente de otra manera, menos activa. Entonces se encuentran con este momento de reflexión, de mucha calma, con esta invitación, y al principio quedan un poco así como, wow, ¿qué va a pasar ahora? ¿Dónde cambia la escena? ¿Dónde este actor se pone cambia de tono, de ritmo? Y a la gente le ha gustado mucho, sobre todo, esta reflexión que es como un poco tranquila, y que llegan a la casa y dicen, wow, y me repiten textos de la obra. Me escriben, oye, me acuerdo de esta frase que dijiste en la obra y me hizo mucho sentido, y se acuerdan, porque son cosas que el texto está lleno de imágenes, porque está hablando de la vida de uno normal, no es algo, una metáfora inalcanzable, es algo muy concreto, muy real, que está escrito de una manera muy bonita, pero todas las frases, todos los textos hacen sentido. Entonces me ha pasado eso, oye, me acordé de la obra, hoy día estaba haciendo tal cosa y me acordé de eso que decía la obra, y wow, me hizo en ese sentido, y estoy pensando en eso, y sobre todo gracias en ese momento como de reflexión y de tranquilidad. Sí. Bueno, qué interesante, y me acuerdo lo que decía Bélgica Castro en una entrevista, ¿no? Que el rol del teatro era cambiar a las personas que uno sale distinto de una obra de teatro. Y hay un gran trabajo que realizan, bueno, todos los equipos, ¿no? Pienso dramaturgia, dirección, el actor, asistentes, producción, diseño escénico, diseño sonoro, fotografía, incluso la asesoría de instalación de plantas, producción general. O sea, hay un trabajo que uno suele ver un actor en un escenario, pero es mucho tiempo de trabajo para salir distintos del teatro, y eso es muy bonito, Freddy. Sí, qué bueno que tocaste ese tema, porque el teatro justamente es mucho trabajo creativo, técnico, y ahí quiero agradecer como a The Plant Store, que nos aportó las plantas para hacer esto, como un trabajo no solamente ahí están las plantas, sino que también de pensar el espacio. Leyeron la obra y a partir de eso propusieron ellos también qué planta usar, y ya hay un trabajo de diseño, de iluminación, de vestuario, que tiene que ser muy coherente con la obra, con lo que quiere el director también, y generar esta atmósfera, este espacio. Entonces hay mucha gente que está trabajando para que usted, público, que está escuchando ahora en su casa, vaya a ver este momento, porque no es solo una persona que está diciendo un texto adelante, es una idea que se concreta a través del texto, a través de la iluminación, a través de la dirección, a través de la actuación, de la producción. Entonces es un trabajo complejo para generar este momento de reflexión. Yo no pretendo cambiar a nadie, pero sí pretendo como de que piensen en ciertas cosas, y ese pensamiento yo tengo la esperanza que en algún punto de la vida de uno va a hacer sentido, y si hace sentido a uno le irá a hacer sentido al que está más cerca también. Bueno, y de seguro volveremos a tener una relación distinta con nuestras plantas, ¿no? Creo que hay un saludo a mi filodendro paraguayo también, que lo quiero tanto y que está abriendo sus ramitas. Qué con hermoso. mucho, sí, ímpetu. Porque además cuando uno ve que las plantas están brotando y sale una hojita nueva, uno siente como una chochera así, sí, máxima, y como que lo logré, lo estoy logrando, estoy entendiendo. Sí. Y esto cuando las plantas buscan el sol también me parece muy particular, ¿no? Que se arrinconan en la ventana y quieren... siempre están hablándonos las plantas, ¿no? Sí, y también de esa fuerza, porque a veces nos ha pasado muchas veces, esta planta murió, queda ahí el macetero, y al año siguiente aparece de nuevo. Sí. Y esa como resiliencia, esa fortaleza que tienen de volver a renacer con un poquito de tierra y agua y un poquito de atención, está todo bien. Está todo bien. Y Freddy Araya, se nos comienza a acabar el tiempo de esta entrevista, pero quisiera darte un minutito final, ¿no? Para que invites a las personas por qué debieran ir a ver Póstuma al GAM.
Ya, la invitación es a estar en un momento de tranquilidad, de conocer esta historia que nos interpela a todos, a todas de alguna manera. Son preguntas que tienen que ver, aborda la muerte, pero no desde el dolor, sino que la muerte como una oportunidad de reflexionar la vida después de la vida y qué hago yo, qué puedo hacer yo. La obra no da un camino como hay que hacer esto, sino que es como reflexión. Esta es mi oportunidad, yo hice esto y este es mi camino. Piensen en el vuestro, y eso yo creo que es un gran momento de reflexión que la obra regala a la gente que va a verlo. Y un momento de estar sin el teléfono y de escuchar, de mirar las plantas, mirar las luces, escuchar. Hay un trabajo también con el sonido que está muy bien trabajado. Viernes y sábado a las 21 horas, domingos a las 20 horas y entradas en gam.cl. No se pierdan esta obra póstuma. Yo la voy a ir a ver el viernes y voy a llegar a conversar con mis plantas, de seguro. Muchísimas gracias, Freddy Araya. Y nosotros nos vamos a saludar a los Jaivas, quienes musicalizaron, a propósito de la partida de Mario Vargas Llosa, ¿no?, quien presenta a las alturas de Machu Picchu. Los Jaivas musicalizaron parte del canto general y vamos a escuchar esta hermosa canción llamada Sube a nacer conmigo, hermano.